Como todos saben, Raymond Ayala, mejor conocido en el mundo de la música como Daddy Yankee, está hoy en los caminos del Señor, pero antes de su retiro debió acudir a la vía de las mentiras, ya sea para promocionar, por presión del público, entre otras cosas. Y aquí te enseñaremos las grandes mentiras de Daddy Yankee para sus fanáticos antes de su retiro. Por eso, como siempre, te sugerimos que te suscribas a nuestro canal para que siempre disfrutes de noticias interesantísimas como esta. Hazlo ahora presionando el botón de suscripción debajo de este video. Las mentiras de Daddy Yankee antes de su retiro. Comenzamos con una de las mejores que lo dejaron mal parado, una de las últimas antes de su retiro, aunque hay otras más junto a esta. Pero son sus declaraciones luego de su álbum Legendary para la promoción. Dio una entrevista exclusiva con Molusco en la que dio muchas declaraciones que causaron controversias. Una de ellas fue sobre la supuesta tiraera en letras de la canción El abusador de abusador en un verso, ya que hace más de 10 años muchos recuerdan cuando Don Omar le decía directamente a Daddy Yankee en el tema Yo no me dejo: pa, yo no me dejo, ya yo estoy grande pendejo, mírate en mi espejo a ver si tú ves el reflejo de algún viejo. Pues Daddy Yankee dice en su canción El abusador de abusador: viejo, aplica tu propio consejo, que yo no me reflejo en el espejo de ningún pendejo. Molusco le pregunta directamente a Daddy Yankee si esta parte fue dedicada para Don Omar, y el cantante dice que no tiene sentido porque ellos vienen de tirarse directo con nombre y apellido, entre unas cuantas cosas más. Por lo que de ser así, debemos creer que estas letras son pura casualidad. O sea, Don Omar dice: pa, yo no me dejo, ya yo estoy grande pendejo, mírate en mi espejo a ver si tú ves reflejo de algún viejo. Y Daddy Yankee por pura casualidad dice: viejo, aplica tu propio consejo, que yo no me reflejo en el espejo de ningún pendejo. Ok, se equivocaron los fanáticos del género, todo solo fue purísima casualidad. Mientras tanto, seguimos con una más. La canción El Problema. ¿Recuerdan cuando se armó aquella controversia de Molusco y el Chombo de Panamá sobre el reggaetón de la mata y esas cuestiones, que fue algo que se habló muchísimo en las redes sociales? Pues Pina, manejador de Daddy Yankee en ese momento, que siempre ha sido buen táctico para promocionar, pero a veces abusaba de la ignorancia de las personas, quiso claramente, junto al cantante, aprovecharse de esta controversia y agarrarse para lanzar el tema Problema. Por lo que Daddy Yankee anuncia, en medio de la controversia, que ahora sí van a saber lo que es un verdadero reggaetón de la mata, por lo que hizo las redes estallar, ya que el Big Boss venía con un reggaetón de la mata, y todos están esperando un reggaetón de la mata. El tema titulado Problema, cuando sale con todo y video musical, tenía unas letras para bailar, pero la pista no fue ningún reggaetón de la mata. Todo más bien parecía un dancehall, algo así similar como para bailar en TikTok, por lo que le llovieron muchísimas críticas, ya que los fans se consideraron engañados. La ola de críticas fue tan grande que al poco tiempo el beat de la canción fue cambiado. Hoy la canción es un reggaetón puro hecho por Looney, pero en su salida fue producida por Dímelo Flow, por lo que hoy se ven en la canción comentarios como: al darse cuenta de que el beat fue cambiado, siento que Dímelo Flow le despreciaron el trabajo, no sé cómo habrá reaccionado cuando le cambiaron el beat. Dice otro: la cosa fue que vendieron el producto como reggaetón cuando no sonaba como tal, y de ahí comenzaron los reclamos del público, y por eso se creó el cambio al beat actualmente. Y así proseguían muchos más. Luego se veía a Pina en las redes sociales discutiendo con el público, diciéndoles que luego no lo quería ver bailando el tema. Si eso es pop, ustedes lo que quieren es tiradera, y nosotros no hacemos tiradera. Nosotros hacemos música para bailar, para joder, para vacilar con las mujeres, para que se entretengan. Así que el que no le guste y quiere guerrear y quiere buscar una tiradera, tiene que darnos follow a todo el mundo. Pero un follow corriendo, porque mira, ella le dio hasta abajo y se le vio el... Ellos querían era papi y te meto una pistola por el culo. Yo soy el que la tengo bien montada, el reggaetón es lo mío. Mira, cabrones, voy a decir para el carajo, se los digo yo, que estoy desde los 16 años en este negocio, ¿oíste? Desde los 16 años. Y ustedes me van a decir a mí que es pop. Ustedes son unos locos. Oye,
públicamente. Cabrones, no los quiero escuchando la canción en 3 días, bro. La canción entró en un lugar bajo en la lista de Billboard y supuestamente tuvo un número 1 en la categoría Hot Latin Song, que se trata de las canciones que más suenan en la radio de Estados Unidos, lo cual cualquier manejo con los recursos necesarios puede lograr. O sea, pago en la emisora y cuando Billboard hace la lista de los temas pautados semanalmente, quedó en primer lugar. O sea, en esta lista quedó por 2 semanas o 3 en primer lugar, pero en las demás no entra la canción. ¿Qué habrá pasado? Significa que en la calle Problema no fue un éxito, aunque sí la controversia ayudó a que todos escuchemos el tema Problema, aunque no haya sido de nuestro agrado. Una que sí se puede discutir es la respuesta de Vico C a las declaraciones de Daddy Yankee en su última entrevista con Alofoque, donde Santiago Matías le pregunta por qué Daddy Yankee no llegó a grabar con Vico C, a lo que responde Daddy Yankee que nunca hubo un acercamiento. ¿Por qué nunca Daddy Yankee grabó con Tego y Vico C? Con Vico, ¿sabes? Sino que nunca hubo un interés de él, ni tampoco mío. ¿Nunca coincidieron en un estudio de grabación? No, nunca, ¿sabes? Nunca él la vio, ni yo tampoco. Simple, sencillo. Pero luego de esta entrevista, Mikey le habla de esta respuesta dada por Raymond a Santiago Matías, de que nunca hubo un acercamiento, a lo que Vico C responde que sí la hubo, y para colmo 2 veces. ¿Por qué no existe una pieza entre Vico C y Daddy Yankee? Yo le hice, llegué a hacer 2 acercamientos allá, no 1, 2. Y nos reunimos en casa de mi suegra en Lloren Torres, cuando vivía en Lloren Torres. O sea que sí estuvieron hasta juntos. Sí, porque él fue a reunirse conmigo. La otra fue para el 2009, para Bavilla, para el disco de Bavilla. Yo fui a su estudio, le enseñé como 4 o 5 canciones que para mí eran potenciales a que él sonara bien ahí. Pues entonces Yankee no me ayuda en esa polémica, él no me ayuda cuando dice algo que no es. Otra más. El Zion Te Reta, un reto que se hizo popular en el 2015 y creado por Zion del dúo Zion y Lennox. Se trataba de un reto entre artistas, comenzaba retando a alguien a hacer algo divertido o peligroso, y cuando este cumplía debía retar a alguien más. Pues todo se fue cumpliendo. Nicky Jam fue retado a darle patadas a las personas que iban caminando por la calle y divertidamente lo cumplió. E inmediatamente procedió a retar a Daddy Yankee a bailar. Daddy Yankee a los pocos días respondió desde Israel, Tel Aviv, en donde aparece vestido de negro y dejando ver un poco su cara, y dice que bailará el Vaivén, que era una canción que saldría en los próximos días. Así se ayudaba con la promoción de la misma. Como todos sabemos, Daddy Yankee es un genio del mercadeo. Pues seguimos. Según vemos en el video, el que supuestamente es Daddy Yankee procede a hacer unos movimientos muy extravagantes y rápidos, bajando casi hasta el piso, a lo que todos sus fans quedaron impresionados y recibió miles de comentarios. Pero una parte no quedó conforme. Quiero decirles que Raúl de Molina, de El Gordo y la Flaca, subió una foto con quien fue el verdadero bailador del video, pero a los pocos minutos la foto fue borrada. Al parecer le llamaron la atención o le pidieron que la borre. Lamentablemente no pudimos guardar la foto y no la hemos conseguido en ningún lado, a pesar del esfuerzo. Pero ¿por cuáles razones sabemos que no era Daddy Yankee? Primero, Daddy Yankee tiene un problema en su pierna, cosa que la mayoría de sus fans saben, y es imposible el poder doblar esta rodilla de esta forma. El estilo extravagante es de alguien que literalmente sabe bailar muy bien. Daddy Yankee solo da pasos para los lados y mueve los brazos. Aparte de que hacen varios cortes en el momento que tapa la cámara con sus manos para el cambio de vestimenta con quien verdaderamente va a bailar. Antes de hacer el primer corte de video, vemos este diseño en el pañuelo. Daddy tapa la cámara y el diseño no aparece, por lo que estamos seguros que se les pasó ubicar la forma del pañuelo en la cara, para que el diseño siga en la misma forma que como empezó cuando hablaba. Y por último, ¿por qué hacerlo con la cara tapada? De todas formas, fue divertido el momento y llamó mucho la atención de todos. Y por último, como los artistas hacen lo que sea para vender su música, en un tiempo Daddy Yankee
decía precisamente antes de lanzar King Daddy Edition. Y es un disco que entiendo que la gente estaba pidiendo un disco completo de uno de los pilares del movimiento urbano, completamente reggaetón, y eso es lo que van a tener de King Daddy, desde A a la Z puro reggaetón. Así que toda esa gente que estaban pidiendo un álbum así, aquí está nuevamente Daddy Yankee complaciendo a todos esos fans en el mundo entero, pues yo siempre sé lo que quiere la gente y sé que estaban pidiendo un álbum atrás, desde A a la Z solo reggaetón, y aquí se lo vamos a dar con este álbum de King Daddy. Pues claramente en este momento hace lo que diga su público, pero en otro momento que estaba lanzando canciones como Problema, Hula Hoop, Bayamón, El Pony, ya el público, cansándose de temas para cumpleaños y para TikTok, le pedían que regrese al reggaetón verdadero para que así los complazca. Y Daddy Yankee, en un cambio repentino de actitud, responde de la siguiente manera: que están pidiendo música del pasado, le digo, oye, yo no soy un artista del pasado, yo soy un artista del presente. Si usted sigue la carrera de Daddy Yankee, tú siempre vas a ver que yo siempre me muevo hacia adelante, nunca retrocediendo los tiempos. Si a usted le gusta la música del pasado, vaya y streame el pasado, que para eso está. Streame la música del ayer y viva reviviendo el pasado, que con eso no hay ningún problema. Mientras tanto, papi, 2021 siempre fresh. Daddy Yankee siempre moviéndome para adelante. No esperen música del pasado, porque nunca lo he hecho en mi carrera. Escuche bien, se le pide que haga reggaetón y tácticamente Daddy Yankee le busca una frase despectiva y lo llama música del pasado para que se escuche no agradable. Muy duro Daddy Yankee. Hoy ya Daddy Yankee no hace estas prácticas porque está dentro de los caminos del Señor y ha decidido usar toda su plataforma para servirle. Mientras tanto, ¿tú qué opinas? Y al final te dejamos dos videos. Uno nos muestra la versión de Daddy Yankee sobre la creación de la gasolina y otro nos enseña la entrevista que le hicimos a Tommy Viera de la compañía de Daddy Yankee, el Cartel Records, en aquellos momentos, haciendo declaraciones de todo lo que escribía para Daddy Yankee y verdades sobre lo que pasaba en el cartel. Así que haz clic en el cuadro que te interese, pero antes de irte no olvides suscribirte a nuestro canal.